Muy buenas, soy Vicenta Alborch, médica de familia con muchos años de ejercicio en el ámbito de la atención primaria e interesada en la bioética y en el final de la vida. El Instituto Médico Valenciano me ha invitado a explicar la ley de eutanasia que, como saben ustedes, se aprobó en España en marzo de 2021, la ley de regulación de la eutanasia. Y a eso pues me voy a dedicar en los próximos minutos, a ver si consigo que ustedes entiendan o que entendáis cómo se desarrolla esta ley y el procedimiento que se debe de seguir. El preámbulo de la ley explica que la ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida en la sociedad actual, como es la eutanasia. Como ven, hay muchas encuestas y en una de ellas, por ejemplo, decía que 4 de cada 5 apoyamos la eutanasia en España. ¿Y por qué no se regulaba? Pues ya está regulada. La eutanasia significa etimológicamente, como sabéis, buena muerte. Y se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento prolongado, insoportable ya para esa persona. Se trata pues de una demanda social y lo sabemos porque hay encuestas que lo dicen, lo afirman. Por ejemplo, el CIS repetidamente, pero en concreto la de enero del 2021, le preguntaba: ¿y por lo que usted sabe, está de acuerdo o en desacuerdo con la eutanasia? La población decía totalmente de acuerdo, un 23,9%, de acuerdo un 48,4%, que suman un 72,3%. También hubo recogidas de firmas. Ciudadanos y familiares de pacientes con enfermedades terminales recogen firmas en la plataforma online Change.org para conseguir que la legislación cambie. En abril del 2019 se presentaron 1 millón de firmas ante el Congreso. Esto se aseguró, se afirmó en un programa de la mañana de Radio Televisión Española el 13 de diciembre del 2019. ¿Y qué opinan los profesionales de la medicina y la enfermería? Pues ha habido encuestas a médicos y médicas en diferentes colegios de médicos, como ven ahí, de Vizcaya, Las Palmas de Gran Canaria, Tarragona y Madrid en 2019, y 7 de cada 10 médicos o médicas estaban a favor. Los resultados revelan que gran parte de los facultativos médicos encuestados se muestran a favor de despenalizar la eutanasia. También hubo una encuesta del Colegio de Enfermería de La Rioja, en 2019, donde afirmaba que las conclusiones, la práctica totalidad de los y las profesionales está de acuerdo en que todas las personas deberían tener acceso a la asistencia sanitaria para una muerte sin dolor. En eso estamos de acuerdo todos. Además, el 88% piensa que cada persona puede escoger cómo y cuándo debe morir. Y el 84% piensa que es mejor el fallecimiento que no tener una buena calidad de vida. Ahí tienen el enlace donde la pueden consultar, esta encuesta. Así pues, hay debate y demanda social. Y el debate sobre la eutanasia, tanto desde el punto de vista de la bioética como del derecho, se ha abierto paso en nuestro país y en los países de nuestro entorno durante las últimas décadas. No solo en los ámbitos académicos, sino también en la sociedad. Debate que se aviva periódicamente a raíz de casos personales que conmueven a la opinión pública, como fueron el caso de José Luis San Pedro, Inmaculada Echevarría, últimamente el de Ángel González y su esposa. Un debate en el que confluyen diferentes causas como la creciente prolongación de la esperanza de vida con el consiguiente retraso en la edad de morir, en condiciones no pocas veces de importante deterioro físico y psíquico, el incremento de los medios técnicos capaces de sostener durante un tiempo prolongado la vida de las personas, sin lograr la curación o una mejora significativa de la calidad de vida, la secularización de la vida y conciencia social y de los valores de las personas o el reconocimiento de la autonomía de la persona, también en el ámbito sanitario, entre otros factores. Todo esto es lo que contempla y dice la ley. También dice, la legalización y regulación de la eutanasia se asienta sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas y que son así reconocidos en la Constitución española.
y son el derecho fundamental a la vida y el derecho fundamental a la integridad física y moral, y bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad. En la relación paciente-médico vemos que cada vez más el enfermo es quien decide. Se busca legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que la misma persona que sufre considere aceptables, lo que se denomina un contexto eutanásico. Con ese fin, la presente ley regula y despenaliza la eutanasia en determinados supuestos, definidos claramente, que ahora veremos, y sujetos a garantía suficiente, que también vamos a ver, que salvaguarden la absoluta libertad de la decisión y descarte cualquier presión externa de cualquier índole. Quiero nombrar a este libro de Hans Küng, que es Una muerte feliz, que Hans Küng es un filósofo, teólogo, católico, sacerdote, que dice esto en estos términos. Así pues, el médico debe convertirse en el interlocutor del paciente decidido a morir. Dejar recaer sobre el médico la decisión acerca de la vida y la muerte se convierte para muchos pacientes en un pensamiento insoportable a la vista de la amenaza de ser prisioneros de un sistema médico altamente tecnificado. Por esta razón queda vulnerado el principio de responsabilidad personal del paciente. En el fondo, dice, debe ser una liberación para los médicos y también para los jueces si pueden dejar la decisión finalmente al paciente o bien a los familiares responsables, cosa que la ley no contempla, lo de los familiares. Ningún médico debe ser obligado a asistir en un suicidio, pero a la inversa, tampoco debe excluirse una organización dedicada a la eutanasia, dice Hans Küng. Vamos a ver lo que dicen los profesionales que ya han intervenido en el proceso de ayuda a morir tras la ley de la eutanasia. En el caso de que la haya solicitado el paciente esa ayuda médica a morir. Pues en La Vanguardia, el periódico, habló de el 28 del 10 del 21, un artículo dedicado a esto, a las opiniones de estos profesionales. Y estas son algunas de las que decían. Y como profesional no tienes que poner tus valores ni tu idea de dignidad. Eso es propio de cada uno. Suerte de trabajar en equipo. Hemos creado una red de profesionales referentes para acompañar al compañero. El compañero que tiene que ayudar a morir debe ser apoyado por el equipo, por los otras compañeras. Otro decía, atender su petición me hizo sentir que podía ayudar a alguien a liberarle de su sufrimiento. Otro, me tranquilizan sus palabras al pincharle, quédate tranquilo, allí donde esté estaré bien y seguro que nos veremos. Has sido amigo, psicólogo, enfermero, casi un hijo. Y otra decía, estábamos muy tristes, pero era una muerte esperada y deseada. Todos en la familia estaban muy preparados. Le tengo bastante presente, pero me siento satisfecha de que saliera bien, de que no sufriera más de lo que ya había sufrido. Otra decía, pude poner la vía que le permitiría morir y descansar de una vez, como quería desde hace tanto tiempo. Como enfermera de primaria estaba muy implicada. Sabía que tenía que hacerlo yo. Soy afortunada porque me dejó a mí hacerlo. Cuido y mimo mucho a mis pacientes. Le echo mucho de menos, pero permitirle descansar en paz supera cualquier otra emoción. Hice lo que debía. Estoy orgullosa. Y otro, mi paciente y su familia sabían mucho más que yo y fueron de mucha ayuda. Les conocía mucho profesionalmente y toda la familia confió en mí. Eras mi última esperanza, me dijo. Entonces, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, ¿quién la puede solicitar? ¿Quién puede solicitar esa eutanasia? Pues una persona para sí misma y solo una persona para sí misma, nadie más, sin excepciones. ¿Y qué
esta persona, ¿cómo debe de ser? Pues debe de ser, como mínimo, debe tener 18 años o más. Debe ser español o española o tener la residencia en España o estar empadronada más de un año. Debe tener capacidad, es decir, las facultades mentales conservadas. Debe de estar informada de todas las opciones de tratamiento, de los cuidados paliativos, de las ayudas sociales, psicológicas. Debe presentar 2 solicitudes en 15 días entre una y la otra, excepto cuando se prevea una pérdida inminente de capacidad y será el médico responsable quien lo considere, o no tenga ya la capacidad pero tenga redactado el documento de voluntades anticipadas o testamento vital o también llamadas instrucciones previas y que haya en ese documento incluido la petición de eutanasia en determinadas circunstancias que estén acorde a la ley, claro. Los requisitos serán un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable por enfermedad terminal o por padecimiento grave, crónico, imposibilitante. Y vamos a ver cuáles son estos, cómo se definen en la ley. La enfermedad grave e incurable, que sería la enfermedad terminal, es la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva, o sea, un proceso avanzado o terminal. Y el padecimiento grave, crónico e imposibilitante o inhabilitante sería la situación que hace referencia a una persona afectada por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no pueda valerse por sí misma, así como sobre su capacidad de expresión y relación, y que lleva asociada un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para la misma, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo, sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. Y en ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico. Y vamos a ver la ley paso a paso, es decir, qué procedimiento, qué proceso debe realizarse. En el paso número 1 hay una primera solicitud al médico responsable, que debe ser no objetor. La segunda solicitud se presentará 15 días después, ahora luego veremos. Luego habrá una entrevista con el médico consultor que revisará también la historia. Luego habrá la valoración o la verificación de la comisión de control y evaluación de garantía. Y luego habrá la ayuda médica a morir cuando todo el proceso haya sido favorable. Y entonces será cuando el paciente decida. Entonces vemos que la primera solicitud se realiza y a los 15 días se produce la segunda solicitud al médico responsable. El médico responsable tiene que volver a deliberar, a informar al paciente, solicitar el consentimiento informado y en 7 días tiene que pasarlo al médico consultor o médica consultora. El médica consultora tiene 10 días para realizar su informe como máximo y luego la comisión de garantía y evaluación en unos 14 días emitirá su veredicto, su conformidad con la ley. Y luego están ya la ayuda médica a morir, en caso de que todo vaya favorablemente, pues vendrán a ser unos 45 días desde la primera solicitud en general. Pues bien, la primera solicitud se presenta médico o médica responsable. ¿Y quién debe de ser? Pues aquel profesional que decida el paciente, con quien tenga confianza. Si es posible, podría ser médico de atención primaria, podría ser especialista que conoce al paciente, que le lleva la patología fundamental. La solicitud se debe de firmar en presencia de personal sanitario. Enfermería, médico, no establece la ley y sí que dice que tiene que ser en presencia de personal sanitario. También podría ser que la firma no la pudiera realizar el propio paciente porque estuviera incapacitado e imposibilitado físicamente y podría firmar otra persona capaz y mayor también en presencia de personal sanitario y podría ser mediante un vídeo también. La solicitud es revocable en cualquier momento por parte del paciente.
en cualquier momento puede decir a lo largo de todo el proceso que ya no solicita la ayuda médica a morir. Y el médico o médica responsable lo que tiene que hacer es comprobar los requisitos, que los cumple, que se atiene a ley, que es capaz, que tiene toda la capacidad para decidir, debe de establecer una relación, claro, empática en el proceso deliberativo que va a tener lugar, que lo iniciará a los 2 días de recibir la solicitud tras revisar la historia. Hablará de las posibilidades de aumentar aún o de establecer ciertos cuidados paliativos que no se hayan realizado ya, cosa que debería haberse hecho, claro. La atención psicosocial, todo aquello que se ha hecho y que se podría hacer todavía. Tendrá que hacer un informe por escrito a los 5 días como máximo de recibir la solicitud, donde expondrá las patologías, las posibilidades de tratamiento, lo que se ha realizado, lo que se podría hacer todavía. Tras recibir la segunda solicitud, el médico o médica responsable tiene que volver a establecer un proceso deliberativo aclarando dudas, informando y un máximo de 5 días esta vez. Avisará a médico o médica consultora, que no debe de pertenecer al mismo equipo ni conocer al paciente, luego veremos las características de este profesional. Informará al equipo asistencial, la enfermería, que va a ser fundamental también en el seguimiento y en la ayuda médica a morir, a los familiares o allegados que desee el paciente, solo a aquellos a los que desee, y el paciente reiterará su voluntad y firmará el consentimiento informado. Luego viene la entrevista con el médico o médica consultora. Es un facultativo con formación en las patologías que padece el paciente y, como hemos visto, no debe pertenecer al mismo equipo del médico responsable ni debe de conocer al paciente. Estudiará la historia y examinará al paciente para corroborar los requisitos y emitirá un informe en 10 días máximo. El médico o médica responsable notificará a la presidencia que tanto él mismo como el médico o médica consultora consideran que si tiene derecho a solicitar y cumple los requisitos para solicitar la ayuda médica a morir el paciente o la paciente. Entonces tendrá 3 días para hacerlo, para notificar a la presidencia. La presidencia designará a 2 miembros de la comisión, uno de perfil médico y el otro jurídico, para lo cual tendrá 2 días. Estos verificarán los requisitos con o sin entrevista al paciente, según lo consideren, y emitirán un informe en 7 días. Y la presidencia de la Comisión de Garantía y Evaluación informará al médico o médica responsable en 2 días. Y una vez ya comprobado todo, se le podrá administrar la ayuda médica a morir cuando el paciente decida. Puede aplazarlo y puede decidir una fecha que a él le parezca conveniente. Se recomienda que no pasen más de 2 meses por si cambiaran las circunstancias. La administración puede ser directamente al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente o se prescribiría o suministraría al paciente por parte del profesional sanitario competente de una sustancia de manera que ésta se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte. Entonces será la modalidad que el paciente elija, o una administración directa por parte del profesional sanitario o la prescripción que él mismo se autoadministrará. En caso de que no sea favorable desde el médico responsable o el médico consultor, pues vamos a verlo ahora qué es lo que ocurre. Cuando es el médico responsable el que dice que no cumple los requisitos, deniega la solicitud, le tiene que informar al paciente en un máximo de 10 días. Tendrá que redactar un escrito motivado a la Comisión de Garantía y Evaluación en 5 días, diciendo el por qué no considera que cumpla los requisitos. Y debe informar al paciente de que puede recurrir a la Comisión de Garantía y Evaluación y tiene un plazo de 15 días naturales para hacerlo.
La segunda solicitud no tendrá lugar, porque claro, ahí ya ha habido una denegación por el médico responsable, pero sí que puede ser que el médico responsable esté de acuerdo, pero el médico consultor sea el que haga un informe desfavorable, con la posibilidad también de recurso por parte del paciente a la Comisión de Garantía de Evaluación en 15 días naturales. Y luego está la comisión cuando es la que resuelve las reclamaciones de estos casos. Y entonces puede ser por denegación del médico responsable o consultor, como hemos dicho, pero también por denegación o disparidad de los dos miembros de la comisión de garantía de evaluación que han sido comisionados por el presidente para que hagan su valoración, o en casos de conflictos de intereses, por ejemplo, en entidades privadas. La comisión tiene que resolver las reclamaciones en 20 días. Si las deniega o pasan 20 días sin resolución, que serán dadas por denegadas, ya solo queda la posibilidad de recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa por parte del paciente si persiste en su demanda de ayuda médica a morir. Y vamos a hablar de la Comisión de Garantía y Evaluación, tal y como lo establece la ley. Pues el artículo 17 dice que el gobierno de las comunidades autónomas, de las diferentes comunidades autónomas, deben de constituir la comisión en menos de 3 meses de la entrada en vigor de la ley. Deberían haberse establecido en junio del 2021, por tanto. Algunas se retrasaron más, pero ahora ya están todas en marcha. Debe de tener como mínimo 7 personas, debe de ser multidisciplinar y debe contar necesariamente con personal médico y juristas. Es un órgano administrativo y debe verificar antes y después de la ayuda médica a morir. Tendrá reuniones anuales con el Ministerio para homogeneizar criterios e intercambiar buenas prácticas y emitirán informes y recomendaciones. En la Comunidad Valenciana, el Consell promulgó el decreto 82/2021 en junio, dentro del plazo de los 3 meses, y se creó esta comisión de la comunidad. La de la comunidad tiene 15 miembros. La presidencia la ostenta una persona profesional de la enfermería, funcionaria o estatutaria. Deben de ser funcionarios o estatutarios. La secretaría, una persona de perfil profesional jurídico, también funcionario o estatutario. Los vocales elegidos entre los propuestos por los diferentes colegios, 4 por el Colegio de Médicos, 2 por el Consejo de Enfermería, 2 por el Colegio Oficial de Psicología, 4 por los colegios de abogados y 1 por los colegios oficiales de trabajo social de la Comunidad Valenciana. Cada solicitud, hemos hablado ya de que será evaluada por 2 miembros de la comisión, jurista y sanitario. La comisión comunicará al médico responsable la conformidad o no para la práctica de la eutanasia. Y la comisión realizará una evaluación periódica de la aplicación de la prestación en la comunidad. Y vamos a hablar de la objeción de conciencia, como lo hace la ley en el artículo 16. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Es una decisión individual, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. No es institucional, es individual, de cada profesional sanitario. Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que ésta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal, como no puede ser de otra manera. Y ya para finalizar, quería decir unas palabras de Jesús Mosterín, que fue un filósofo, antropólogo, matemático español, y las dijo en El País, las escribió en El País, abril 2005, en un artículo denominado La buena muerte. A pesar del mágico encanto de la infancia y de la turbadora emoción de la pubertad, es hermoso crecer, hacerse adulto, vivir en sazón y plenitud, sentirse a gusto en la propia piel, usar la razón, pensar con lucidez, ejercer la autonomía,
tomar en nuestras manos las riendas de nuestra propia vida. Nadie nos preguntó cómo nacer, pero quizá podamos decidir cómo morir. Sigue, podemos ser autores de nuestra biografía. Podemos hacer que la película de nuestra vida acabe bien a nuestro gusto. No hay necesidad de rodear el trance de la muerte de terrores, supersticiones y tabúes. También la muerte puede abordarse con serenidad y racionalidad. Gracias por vuestra atención.